Yo fui elegido para participar en el sínodo, la conferencia episcopal nuestra, la española, según las dimensiones, tiene la capacidad de elegir, de proponer 3 nombres. Entonces, yo fui nombrado también para participar en el sínodo. Yo agradezco muchísimo la gracia que para mí significó el participar en esa asamblea sinodal. También había participado en la anterior, dedicada, como había dicho, a la Eucaristía. La asamblea sinodal supone un itinerario muy largo. Y después de la asamblea sinodal viene todavía parte del itinerario por recorrer. La asamblea sinodal empieza a diseñarse con lo que se llaman los lineamenta, que es una especie como de encuesta amplia dirigida a las conferencias episcopales, a los superiores religiosos, a facultades de teología, a institutos de pastoral. Dirigida esa encuesta en que se va desbrozando el tema que se va a tratar. Hace no mucho tiempo hemos recibido ya los lineamenta para el próximo sínodo que tratará sobre la nueva evangelización. Y nosotros tenemos que responder, pues ya muy pronto, ahora en julio, la conferencia episcopal, a ese cuestionario que se nos ha hecho. Es un cuestionario en que nos introduce en muchos temas. Con ese cuestionario elaboran en la Secretaría del Sínodo lo que se llama el instrumento de trabajo. Y el instrumento de trabajo es el que tienen los participantes en el sínodo y pueden indicar a qué punto, con libertad, a qué punto se va a referir su intervención. También a ese sínodo llegamos con el instrumento in laboris. El que ha sido nombrado el relator del sínodo, que para el sínodo de la palabra fue nombrado el actual prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Ouellet, de Canadá, habla perfectamente el castellano porque fue durante varios años misionero en América Latina y se puede hablar perfectamente con él en castellano. Él tuvo una relación, justamente ya cuando estábamos reunidos, todavía concretando más el horizonte del sínodo. Y después, cada uno, el que quiera, libremente interviene. En este sínodo se dieron más de 200 intervenciones de cada uno de los sinodales. Obispos, presbíteros, religiosos, varones, mujeres, etc. Éramos unos 400, entre todos, y de intervenciones se dieron aproximadamente la mitad, creo que 204. Cada uno tenía 5 minutos para intervenir en el aula, podía entregar el texto en la secretaría, aunque fuera más amplio, y hacía también un resumen para los medios de comunicación. Y cuando pasaban los 5 minutos, tanto para el cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, como para cualquier otro, empezaba la voz a encogerse, a encogerse, a encogerse y desaparecía. Con lo cual ya sabía que si quería que no le escucharan, pues tenía ya que parar. Y así, efectivamente, todos. Evidentemente, el Papa tenía bula. Entonces, el Papa en 2 ocasiones intervino en el sínodo. Para este sínodo ya no había curiosidad a ver cómo el Papa actuaba. Sí en el sínodo sobre la Eucaristía. A ver cómo se movía, a ver qué decía, a ver cómo estaba, porque también el saber estar, el estar, es también motivo de curiosidad. En este sínodo ya esa curiosidad estaba suficientemente satisfecha. El Papa participó en casi todas las sesiones, porque a veces, claro, no se lo permitía su agenda, pero en casi todos estuvo. Entonces, él escuchó como todos, intervino cuando pidió la palabra, era escuchado con particular respeto, se comprende,
y siempre su presencia era acogida con gran afecto. Cuando entraba se le aplaudía. Él saludaba cordialmente y ya se comenzaba la sesión. Entonces hubo más de 200 intervenciones. El Papa intervino al principio, el primer día, comentando preciosamente la Lectio Brevis, que se llama, de la hora intermedia que siempre rezábamos o cantábamos, que era la hora de tercia, y él comentó muy bellamente la Lectio Brevis que aquel día tocaba. Y después intervino el día 14 de octubre con una reflexión que la tenía muy pensada, sobre la cual ya había intervenido en otros muchos lugares. La reflexión que el Papa hizo fue cómo leer la Sagrada Escritura. No basta con leerla desde un punto de vista literario, crítico, histórico, como un libro de literatura muy antigua. No basta ese tipo de lectura. Una lectura cristiana, teológica, de la Sagrada Escritura se hace también desde la fe. Y además, a la luz de la fe, el texto bíblico que requiere, pues quemarse mucho las cejas, como don Domingo Muñoz, pues se las quemó, estudiando pues la palabra, el Dabar y el Menrá y todas esas cosas, claro, durante mucho tiempo. Esos estudios son necesarios, pero no son suficientes. Tiene que darse una simbiosis profunda entre el técnico y el creyente. La Iglesia estudia la Sagrada Escritura también en la Sorbona, también, pero estudia la Sagrada Escritura en la Iglesia. No simplemente en la universidad, la escuchamos y la estudiamos y la leemos, también en la Iglesia. Y sobre eso intervino el Papa. Son 3 o 4 números, prácticamente recogido. A partir de un determinado momento, cuando se terminan las intervenciones, por tanto, los primeros días o la primera semana y media requiere mucha paciencia porque es una intervención detrás de otra y además no tienen conexión necesariamente una con la otra, porque se va interviniendo en el aula en el orden en que se pide la intervención en la secretaría. Y no son temas conectados necesariamente los de un interviniente y los de otro interviniente. Una vez terminada esa fase, comienzan lo que se llaman los círculos menores, para entendernos, las reuniones de grupos. Unos 20 o 25 en cada grupo. Había 3 en castellano, 3 en inglés, castellano y portugués, 3 en inglés, 3 en francés, 2 en italiano y 1 en alemán. En este sínodo ya curiosamente no hubo ningún grupo en latín. Se ve que esto del latín ya también, pues a los obispos se les resiste. Porque en la asamblea sinodal anterior sí que había habido un grupo en latín, pero en este ya no lo hubo. Entonces, cuando se reúnen los grupos, nos dan la lista de los grupos, y en los grupos eligen un presidente del grupo y un secretario del grupo. A mí me tocó presidir uno de los grupos de lengua española. Y además con un trabajo muy facilitado porque eran muy disciplinados los ponentes. A veces el que intervenía mucho era el cardenal emérito ya, que fue prefecto de la Congregación para la Liturgia, el cardenal Medina Estevez, que estaba en nuestro grupo. Intervenía mucho. A veces había que decirle, señor cardenal, ha pedido la palabra un poco antes el otro. Pero por lo demás transcurrió el estudio sobre los temas que íbamos tratando en esta reunión de grupo muy bien. Después, terminadas las reuniones de los grupos, expone el secretario de cada grupo en el aula sinodal cuáles eran los resultados a los que ellos habían llegado.
Y cuando se va siguiendo el hacer del sínodo se puede decir, pues mira, tal cosa procede de aquel grupo. Yo les diría, por ejemplo, un par de cosas que proceden de nuestro grupo. Eso se va viendo porque es un hacer constante. Después se hace la fusión de las relaciones de los diversos grupos y se va estableciendo solo una relación en forma de proposiciones. Germinalmente se van sumando proposiciones de unos grupos y de otros y después, como aparece el mismo tema tratado de diversas formas, se las va unificando. Y al final, esas 55 proposiciones, que son las que este sínodo presentó al Papa, ese es el fruto más condensado, más sedimentado del sínodo. Uno siente el que muchas cosas preciosas que se dijeron quedaron por el camino. Porque también en los grupos, si la propuesta que uno hacía no tenía más de la mitad de los votos, no pasaba adelante, quedaba en el camino. Y podían ser intervenciones e ideas preciosas. Es en este sentido, cuando se publique este volumen de Fernández Sangrador, tendremos la oportunidad de ver la riqueza, en un volumen que será grueso. Los del padre Caprile tenían cerca de 1000 páginas. Volúmenes importantes. Este texto de las 55 proposiciones se entregó al Papa. Se le entregó en latín. También los textos en latín que hacían, también a uno que no conoce demasiado, pues la lengua latina, en la estilística y eso, pero tampoco corría a veces el latín de una forma fluida. En todo caso, se entregó al Papa. Y se le entregó con el sentido siguiente. Dice, mire, usted, Santidad, ha convocado el sínodo. Durante el sínodo hemos trabajado. Y se trabajó mucho. Tanto es así que el Papa, en la comida que tuvimos al final, en la sobremesa, en una intervención de sobremesa muy simpática, dijo, yo creo que aquí hay algunos que no han respetado el descanso dominical. Porque incluso también durante el domingo y el sábado teníamos sesiones, pero durante el domingo los secretarios pues a veces tenían que estar trabajando. Y entonces se refirió al secretario del sínodo, dice, señor secretario, yo creo que la próxima vez hay que organizarlo de tal forma que puedan tener debidamente el descanso dominical también los sinodales. Bien, eso dicho con mica salis, con simpatía y con gratitud al mismo tiempo. Hay también como fruto del sínodo un mensaje que se va preparando desde el mismo comienzo de las reuniones sinodales. Se nombró una comisión. La comisión del mensaje del sínodo la presidió el actual cardenal Rabasi, que es el que preside el Pontificio Consejo de la Cultura. Antes había sido el prefecto de la Biblioteca Ambrosiana, estamos en el Colegio de San Ambrosio, Ambrosiana de Milán. Y fue un texto, el de la preparación del mensaje y después la lectura del mensaje, es un texto precioso. Yo recuerdo cuando lo leyó en el aula sinodal, porque él tiene una voz potente y bien timbrada. Cuando leyó el texto, al final quedamos todos asombrados. Es un texto largo, es un texto muy bello. La única objeción que se puso era a sus dimensiones. Y entonces se optó porque se publicaba el texto entero y también él mismo hizo un resumen en 2 páginas para que el que creyera que en su diócesis o en otros lugares era un texto demasiado largo, pues se quedara con el texto corto. Es un texto en que reúne una información muy precisa sobre los temas que se iban tratando. Es un texto literariamente muy bello. Es un texto que se apoya en imágenes, lo cual facilita también la retención del texto. Con 4 partes. Y las 4 partes llevan unos títulos
que justamente aparece tanto el contenido, desde un punto de vista, digamos, teológico, como la imagen que soporta ese contenido. En concreto, las 4 partes son la voz de la palabra voz, 2 puntos, la revelación. Digamos, es fundamentalmente la primera parte de la exhortación apostólica. Segundo lugar, el rostro de la palabra, Jesucristo, ves, rostro de la palabra. Lo que hemos oído, lo que hemos visto. Hay una palabra que se puede ver, hay una palabra que se puede tocar, que es justamente el Hijo de Dios hecho carne. El Verbo de Dios, la palabra de Dios. Está muy bien el que se haya vuelto al Verbo en la traducción de la Biblia, está muy bien. El Verbo de Dios, la palabra de Dios se ha hecho carne. Por eso puede ser tocada y puede ser vista y puede ser escuchada también. La segunda parte, la voz de la palabra, la voz de la palabra la primera, el rostro de la palabra la segunda, que es Jesucristo. La tercera parte, la casa de la palabra, que es la Iglesia, una imagen bonita, que ya en los libros sapienciales aparece también. La palabra se construye su casa, la casa de la palabra y los caminos de la palabra, que es la misión. El texto del mensaje es un texto que se presta mucho a reuniones de grupos pequeños, con alguien que introduzca, con alguien que vaya clarificando a lo mejor algunas expresiones, pero es una pieza literaria muy bella. Yo tengo que reconocer, en la medida en que puedo actualizarlo ahora, a mí es el mensaje del sínodo que más me ha gustado, de los sínodos. Un poco largo, pero muy bello. Realmente el cardenal Rabasi tiene la gracia de la palabra escrita. También, en otro sentido, podemos decir, y se dice y se ha dicho desde el principio, el Papa Benedicto XVI tiene también la gracia de la palabra escrita. Lo más complicado lo simplifica, lo más abstruso lo hace cercano, lo más difícil de entender lo pone al alcance de todos, y además de una forma bella. No hay ningún tema que toque el Papa que no lo transforme. Por ejemplo, recuerdo la homilía del otro día. Yo tuve la gracia de estar en la Basílica de San Pedro. Este año concretamente, fui para acompañar a Olegario González de Cardenal en la entrega del premio, en la primera edición, el premio Ratzinger, que tuvo lugar al día siguiente. Pero, por ejemplo, ¿cómo recordó él, el Papa, en la homilía, su ordenación sacerdotal hace 60 años, sin ceder mucho a emociones personales, porque él no cede mucho, pero con qué cercanía, con qué respeto, con qué amor iba expresando lo que para él significó? Dice, yo me sentí introducido en el círculo de sus amigos, de los amigos de la cena, de los discípulos. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Entonces, cómo esos temas que iba tocando, pues quedaban transformados por la gracia que él tiene, ciertamente la gracia de la palabra. No es una palabra periodística, es una palabra, si es homilía, homilía, y si es libro, libro, y si es artículo, artículo, pero tiene la gracia de la palabra. Y visto en otra clave ahora ya, el sínodo a través de la participación diaria en él, ¿cómo aparece a un obispo que participó en el sínodo? Yo, la impresión mayor que he tenido
durante el sínodo este y también durante el anterior es lo siguiente. El sínodo es un acontecimiento de comunión apostólica. No sé si estas palabras son un poco, necesitan quizá a lo mejor una traducción un poco más. El sínodo es un acontecimiento, se va viviendo día tras día. Puede haber momentos en que nos quedamos perplejos. Hay momentos en que se encuentra el sínodo como ante encrucijadas, no especialmente en el sínodo anterior, que transcurrió todo muy serenamente. Pero puede haber momentos complicados. Es un acontecimiento. Y es un acontecimiento en que los participantes básicos es sínodo de los obispos, no exclusivos, pero los participantes básicos son portadores del ministerio apostólico, que representan iglesias de todas las partes del mundo. Entonces, el poder escuchar, y también en el café, porque había a media mañana, pues tomábamos un café, claro, había que hacer un respiro, un café, una cerveza, lo que cada quisiera tomar. Pero el tener la oportunidad de hablar también, o de citarnos para otra ocasión, con alguien, a veces de un área geográfica y cultural tan distantes, es sin duda una oportunidad preciosa. Es una gracia de Dios. De modo que yo la participación en el sínodo lo definiría como la oportunidad de tomar parte en un acontecimiento de comunión eclesial, en que a todos nos mueve lo mismo, la misión de la Iglesia. Y cada uno ve las posibilidades, los obstáculos, el recorrido, la presencia, la actuación de la misión de la Iglesia en cada uno de los lugares. Se palpa cómo la responsabilidad eclesial por la totalidad de la comunidad cristiana es compartida. Y se escucha las diversas intervenciones no simplemente como un ponente que allí habla ahora, sino como alguien que es portador de esta misma responsabilidad ministerial. Lo cual, yo les aseguro, califica la Asamblea Sinodal de una forma muy distinta. No es un congreso de teología, no es un congreso de teología, que puede ser mucho más interesante desde el punto de vista técnico el congreso. No es eso. No es un simposio en que reúne un grupo cualificado de personas entendidas sobre el tema y después se hacen diálogos y a veces muy clarificadores. No es eso. Es una asamblea del Sínodo de los Obispos, que erigió Pablo VI antes de terminar el concilio. A la luz de la experiencia tan enriquecedora que estaba resultando el concilio para los participantes, él quiso que esta experiencia no se perdiera de cara al futuro. Y entonces ya institucionalizó el Sínodo de los Obispos. Después, el decreto sobre los obispos, el Christus Dominus, lo va a recoger. En el número 5 recoge ya la institución creada por Pablo VI. Entonces, son convocados representantes de diversas iglesias para tratar el tema que el Papa les confía y sobre el cual espera su asesoramiento. Por eso, al entregar las proposiciones, se le dice: Santo Padre, usted nos ha pedido un asesoramiento sobre este tema, esto es lo que nosotros le entregamos ahora. Si lo cree oportuno, puede elaborar, de la forma que crea oportuno, una exhortación apostólica, vea usted. Pero en principio no hay el compromiso de que se llegue a la elaboración de la exhortación apostólica. Se nombra al terminar del sínodo
a un consejo de 15 personas, 3 nombrados por él y otras 12 según las partes del mundo, elegidas por los padres sinodales, que son el consejo que acompañan al secretario del sínodo para la elaboración, si lo cree el Papa conveniente, de la exhortación apostólica. Y ellos son los que van revisando el trabajo. Se han reunido varias veces a lo largo del itinerario del trabajo, para el cual evidentemente cuentan con algunos técnicos, que ya algunos técnicos estaban en el sínodo y algunos otros fueron llamados posteriormente para colaborar. Mi impresión es que la intuición aquella de Pablo VI y el recorrido del sínodo por las diversas convocatorias ha avalado, podemos decir, la inspiración y el acierto de la creación de este instrumento importantísimo en el posconcilio. A mí me parece que ha sido, para la recepción del concilio, el Sínodo de los Obispos, uno de los lugares más eficaces. Se han ido tratando a lo largo del tiempo los temas más cruciales y más determinantes para la vida de la Iglesia. Y las reflexiones y las exhortaciones apostólicas consiguientes han sido importantísimas. También el sínodo, como a continuación diré un poquito más adelante, el sínodo se está mostrando un instrumento muy importante en el camino del ecumenismo. De hecho, fueron invitados también como sinodales representantes de otras confesiones cristianas. Por ejemplo, el representante de la Comunión Anglicana tuvo una intervención sobre la Virgen preciosísima, preciosísima. Como fruto de estas cosas y de las reflexiones anteriores y posteriores, si Dios quiere va a aparecer pronto, espero que a principios del mes de septiembre o del mes de octubre, un libro en Sígueme sobre palabra de Dios e Iglesia, que recoge charlas anteriores, las reflexiones del sínodo, también un estudio sobre la exhortación apostólica y un estudio, a lo que voy, sobre la Virgen como oyente de la palabra, que es justamente lo que apuntó en su pequeña intervención este anglicano en representación de la Comunión Anglicana. También el cardenal Ouellet, el relator, en la introducción primera que hizo, en la relación primera, aludió al tema la Virgen y la palabra. Fue otro de los temas importantes. María como oyente de la palabra. Nos enseña a coger la palabra en el corazón, a meditarla, no a rechazarla. María, ante lo que le resultaba rebelde a la comprensión, lo acogió y lo profundizó con la fuerza del Espíritu. Por ejemplo, en el pasaje de San Lucas, en el capítulo 2, ya al terminar el capítulo 2, de Jesús perdido y hallado en el templo. José y María no entienden la respuesta que Jesús les dio. ¿Y por qué me buscabais? ¿Cómo que por qué te buscábamos? Estábamos angustiados porque no sabíamos dónde estabas. A los 12 años, un muchacho. Y entonces Jesús le responde algo que los desborda. ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi Padre? Y dice el evangelista, ellos no entendieron esta respuesta, no la entendieron. Pero María, por su parte, guardaba esto en su corazón. Lo guardaba. Esperaba activamente, con su fe reflexiva, esperaba la clarificación de aquella respuesta. Pues bien, en ese libro encontrarán ustedes un capítulo sobre María como oyente de la palabra, que es el paradigma para todos nosotros cristianos de cómo debemos escuchar. El sínodo es, en su recorrido, un acontecimiento, una experiencia personal muy rica, que une el principio primacial de la Iglesia y el principio sinodal.
une a los obispos y al Papa. Y el Papa preside la reunión de los obispos siendo el obispo de Roma. Y todos, con suprema libertad, pudimos intervenir. A nadie se le dijo, tú tienes que hacer esto o decir lo otro. Ni en los grupos, ni tampoco en la asamblea. Evidentemente, nadie queremos ir atrabiliariamente por la vida, pero responsablemente, con la libertad que el Señor nos ha dado, con la experiencia que cada uno tiene, teniendo presente los temas que a él le pueden preocupar más, cada uno iba interviniendo. En este sentido, hay una intervención preciosa el día de San Lucas, en un acto estrictamente sinodal, el 18 de octubre, el día de San Lucas, el sembrador de la palabra, así dice el himno de la fiesta. Y esta asamblea sinodal tuvo lugar en el marco incomparable de la Capilla Sixtina, en el rezo de vísperas. Las vísperas según el ritual latino. Y presidieron aquella celebración el Papa y el Patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Entre paréntesis, yo tengo la impresión de que el diálogo ecuménico con las iglesias de la ortodoxia va muy avanzado. Y a veces el problema que tenemos desde la perspectiva católica es que entre ellos, entre las diversas iglesias y patriarcados y autocefalías, esta palabra no voy a decir lo que significa, ellos a veces encuentran dificultades para su comprensión. Pero el diálogo desde el punto de vista de la Iglesia católica con las iglesias de la ortodoxia, gracias a Dios, va muy bien. Yo no excluiría el que en nuestra generación hubiera acontecimientos notables, de un hito o hitos en que esta aproximación abierta y cordial vaya dando sus frutos. Pues bien, aquella celebración de las vísperas fue presidida por el Papa y por el Patriarca Bartolomé I de Constantinopla, a quien acompañaron varios metropolitas, entre otros uno muy famoso, un gran teólogo, Cisuolas, el metropolita de Bérgamo, un teólogo excelente de la ortodoxia, muy conocedor de los temas eucarísticos, etc. Me parece que había 6 o 7 metropolitas que fueron acompañando al Patriarca de Constantinopla. El Papa hizo un saludo a todos, especialmente saludó y dio la bienvenida a la celebración a Bartolomé I. Y a la hora de la homilía, una homilía más larga ese día, le cedió la palabra el Papa al Patriarca Bartolomé I, que tuvo una intervención muy importante. Él agradeció el gesto del Papa de haberle invitado y lo agradeció como un signo de cordialidad en el camino de la reconciliación de todos en Jesucristo. Y él dijo: yo aprecio este gesto que por primera vez en la historia de los sínodos se tiene. Después Bartolomé I intervino sobre la conexión, lo que ya había dicho un poco antes, entre el principio primacial y el principio sinodal. Y él dijo, en todos los niveles de la realización de la Iglesia, hay alguien que preside y hay una comunidad de hermanos. En una parroquia, en una diócesis y también en la Iglesia universal. Hay alguien que preside esta realización de la Iglesia en el plano universal
católico en la unidad católica universal. Hizo una serie de afirmaciones en este sentido, no simplemente de protocolo, porque no era un texto de protocolo, era un texto teológico, espiritual, en el marco de un sínodo de los obispos, donde estaba el Papa, rezando todos, porque los niveles más profundos de la comunión eclesial se tienen justamente en el plano de la oración, no simplemente en el plano de la reflexión y de la discusión, en el plano de la oración. Esa intervención del patriarca de Constantinopla es una intervención que me imagino la verían porque se reprodujo entonces y a la cual hará referencias Fernández Sangrador cuando nos pueda proporcionar este libro. Desde luego, a través de los representantes de las conferencias episcopales de todos los rincones del mundo, de todas las culturas, de las diversas iglesias locales, de los diversos ritos católicos, porque especialmente en el Medio Oriente hay ritos distintos. También desde el Medio Oriente en las iglesias que ellos llaman de la diáspora. También, bueno, aquí, precisamente en este templo, se celebra también la Eucaristía en rito ortodoxo, en rito rumano. Bendito sea Dios. Entonces, la Iglesia una y universal, la misma en las variadas situaciones históricas de iglesias locales, ritos litúrgicos, pueblos, culturas y continentes, estaba allí representada. África, Oceanía, Asia, tampoco les dio permiso el gobierno a los 4 obispos de China que habían sido designados. Y cuando se hizo una referencia a ellos, por parte del secretario del sínodo, el aplauso fue resonante. Había varias ocasiones en que se aplaudía. Y no es porque hubiera una especie como de convencionalismo previo. Se aplaudía cordialmente al Papa. A mí eso me producía una satisfacción profunda, con afecto, con cordialidad. Bienvenido, Santo Padre. Estamos contentos de que esté en la sesión. Muy bien. Y después había una serie de aplausos. Aplausos especialmente para los obispos representantes de iglesias que se encuentran en situaciones de especial dificultad, o perseguidas, o medio perseguidas, o medio expulsadas, o los obispos de China que no habían podido venir. Por ejemplo, recuerdo el aplauso que se dio al patriarca de Babilonia de los caldeos, en Irak, con los problemas de la guerra. Entonces estaba mucho más viva porque fue, claro, el sínodo el año 2008. El aplauso que se dio a un ancianito ya, muy simpático, muy ancianito, que tuvo una intervención muy sencilla, muy cordial, hablándonos de sus iglesias, de lo que estaban padeciendo. El aplauso que se le dio al final fue realmente de emoción. Es un gesto también de comunión eclesial. Era para decirle: muchas gracias, patriarca, por el testimonio de nuestro Señor que ustedes están dando allí. Muchas gracias por ello. Cuenten con nosotros. Adelante. No están solos. Que en la Iglesia nadie está solo. Que la Iglesia es familia de la fe. Y al creer en Dios, la fe en Dios significa acoger a Dios en nuestra vida. Por tanto, la comunión con Dios se fundamenta en la fe. Y también al creer atravesamos un umbral que es el umbral de la casa de Dios, de la Iglesia, de la familia de los hijos de Dios. Por eso es tan importante creer. Es muy importante la fe.
La fe nos da hermanos en todos los rincones del mundo.